Un hombre humilló a un anciano en la calle, sin darse cuenta de que era millonario. Pero el destino le jugó una mala pasada. Era un verano caluroso en la ciudad, y las calles de la metrópoli parecían losas calientes sobre las que la gente se movía en una danza caótica y nerviosa. Era una mañana cualquiera. Alguien iba deprisa al trabajo, alguien caminaba sin rumbo, escondido a la sombra de los árboles ralos. Alexei caminaba con paso rápido, casi agresivo, agarrando el teléfono en la mano, del que salía la voz de alguien. «He dicho que es tu problema», lanzó con rabia al auricular. «Si me despiden, no es asunto mío». De hecho, acababa de enterarse de que no le habían renovado el contrato de prueba en otra empresa. A Alexei no le sorprendió, pero le irritó aún más. Una vez más, estos asquerosos de la empresa han encontrado una excusa para deshacerse de mí, pensó, desechando cualquier pensamiento sobre su propia responsabilidad. Su estado de ánimo era como un caldero a presión. Cada mirada que encontraba, cada paso de alguien demasiado lento en el camino provocaba en él un destello de agresividad. Y así, en otra intersección, donde el flujo de gente se cruzaba como un cruce de carreteras, Alexei chocó accidentalmente con un anciano. Su aspecto era bastante inusual. Una chaqueta gris que mostraba ligeros signos de envejecimiento, una camisa blanca, perfectamente planchada pero ligeramente descolorida, y un bastón con punta de metal que el anciano utilizaba cuidadosamente como apoyo. «Disculpe, joven», dijo en voz baja, dando un paso atrás para no obstruir el paso. «Mire por dónde va», soltó Alexei, sin mirar siquiera a la cara del hombre. Iván Petrovich, que así se llamaba el anciano, no se marchó de inmediato. Su mirada se detuvo en Alexei un segundo más de lo debido. «Vuelvo a disculparme», por supuesto, continuó con calma. «Pero, ¿es posible estar tan enfadado con la vida a tu edad?» Alexei se detuvo. Era evidente que no le había gustado que el desconocido se atreviera a hacer un comentario. «¿A ti qué te importa?», le espetó, dándose la vuelta. «¿Quizá quieres darme un sermón sobre moralidad? Será mejor que os quedéis en casa, pensionistas. No hacéis más que pasear y retrasar a todo el mundo». El viejo sonrió tranquilamente, como si no le dolieran las palabras. Se limitó a asentir. «Gracias por tu sinceridad, joven». Aquellas palabras sonaron extrañas. Alexei sintió como si algo pasara a sus espaldas con una sombra fría. El anciano se dio la vuelta lentamente y se alejó, dejándole de pie entre la multitud. Alexei se quedó mirándole unos segundos más. «Qué raro», pensó y siguió adelante, intentando olvidar aquel encuentro. Pero olvidar no funcionó. De vuelta a casa, Alexei tiró la chaqueta al suelo y encendió la televisión para calmar de algún modo su irritación interior. En la pantalla parpadeaban otras noticias sobre política, crisis, economía, todo lo que siempre le provocaba una tormenta de indignación. «Así va el mundo», murmura para sí mientras se prepara un té. «Y la gente que le rodea no es mejor. Todos piensan solo en sí mismos». Este pensamiento, por supuesto, era un reflejo de su propio comportamiento, pero Alexei ni siquiera se dio cuenta. Al anochecer se acordó del anciano. No es que se sintiera culpable, más bien le molestaba que aquel momento hubiera permanecido en su memoria. Probablemente es el tipo de persona que no hace nada en todo el día y luego busca motivos para enseñar a los jóvenes. Alexei se fue a la cama con estos pensamientos. Al día siguiente le esperaba una nueva decepción. En el buzón encontró una carta del casero, que le informaba educada pero claramente de la necesidad de pagar urgentemente la deuda del piso. La cantidad era pequeña, pero en la situación financiera actual incluso ese dinero parecía insalvable. La situación se había caldeado hasta el extremo. Alexei saltó al exterior para tomar el aire. Pero, al final, todo salió mal. A cada paso le molestaban los peatones lentos, los coches que tocaban el claxon e incluso los niños que corrían alegremente por la acera. En el cruce donde ayer había tenido lugar su enfrentamiento con el anciano, se detuvo de repente. Por alguna razón le pareció que el hombre podría estar aquí. Pero eso era ridículo. Había miles como él. ¿Qué demonios pienso de él?, murmuró para sí y siguió adelante. Una hora más tarde, sin embargo, el destino volvió a unirlos. En la parada del autobús, Alexei vio a Iván Petrovich.
Estaba sentado en un banco, como si esperara a alguien. Alexei pensó que sería mejor pasar de largo, pero el anciano se fijó primero en él y, sonriendo, le saludó con la cabeza. «¿Qué tal la mañana, joven?», preguntó con calma. «Mejor que ayer», respondió Alexei de mala gana, encogiéndose interiormente de vergüenza. «Eso es bueno. A veces un día puede empezar con conflicto y terminar con paz. ¿No?». El anciano no parecía ofendido. Al contrario, su calma solo hizo que Alexei se desequilibrara más. «Mira, no hablemos de esto», dijo, empezando a enfadarse. «Sigue sin entender lo que es tener mi edad y luchar por sobrevivir». Iván Petrovich se limitó a sonreír. «¿Crees que no tenía tu edad? Te entiendo, jovencito. Incluso más de lo que crees». En ese momento se detuvo un autobús, y el anciano se levantó para subir. Pero antes de entrar, se volvió hacia Alexei y le soltó una frase. «A veces las lecciones llegan inesperadamente. Lo importante es estar dispuesto a aceptarlas». Aquellas palabras volvieron a golpear algo en su interior. Alexei permaneció de pie en la parada del autobús durante largo rato, hasta que éste desapareció en la distancia. «¿Qué otras lecciones?», pensó. «¿De qué está hablando?». Así terminó el día. Pero la extraña sensación, como si algo importante se le hubiera escapado, permaneció. Esto es solo el principio del viaje. Alexei aún no sabe cómo su encuentro con Iván Petrovich cambiará toda su vida, pero el espectador ya intuye que detrás hay algo más. Alexei se despertó con la cabeza pesada. El ayer parecía enredarse en sus pensamientos, dejando tras de sí una extraña sensación. La luz matinal que entraba por las rendijas de las cortinas era molesta. Buscó perezosamente su teléfono para comprobar la hora. Aún era temprano, pero el sueño había desaparecido, al igual que las ganas de hacer nada. En su cabeza se arremolinaban retazos de acontecimientos, el rostro del anciano, su sonrisa tranquila, sus palabras clavadas en su mente. Se levantó, caminó descalzo por el frío suelo y se dirigió a la cocina. La vida parecía ordinaria y gris. La tetera hacía ruido, el frigorífico saludaba con un vacío familiar. Un día más, como todos los anteriores. Pero algo seguía carcomiendo a Alexei por dentro. ¿Por qué se había enfadado tanto ayer? ¿Por qué ese viejo seguía sin salir de sus casillas? Parecía una nimiedad, un encuentro casual. Pero aquel hombre le había dejado una sensación extraña, como si hubiera algo más detrás de su sencillez exterior. Durante el desayuno, Alexei intentó distraerse con las noticias, pero no había nada interesante. Solo escándalos políticos, crisis y las próximas disputas de expertos. Todo esto no le causaba más que irritación. Le parecía que el mundo entero vivía en un estado de caos constante, donde cada uno iba a lo suyo. Él mismo era así. Contraatacaba, se defendía, no dejaba que nadie se le acercara. Sin embargo, la reunión de ayer le había dejado una incomprensible sensación de malestar. A media tarde, Alexei decidió abandonar la casa. El piso estaba cargado, las paredes le aplastaban y la soledad era demasiado palpable. Tomó una ruta familiar por el barrio, donde ya le conocían. La tienda de la esquina, una pequeña cafetería con un letrero tenue. La parada de autobús donde solía pasar el tiempo. Todo a su alrededor le resultaba familiar y previsible. En la parada, su mirada se posó involuntariamente en un banco. Allí se había encontrado ayer con el anciano. Por un segundo le pareció que volvía a estar sentado allí, pero tras mirarlo más de cerca se dio cuenta de que no era más que otro accidente. «Maldito sea ese abuelo», se le pasó por la cabeza. Se frotó la cara con las manos, intentando quitarse ese pensamiento de la cabeza. Cuando llegó a casa, vio que había una carta asomando por el cajón de la puerta. No era habitual. En la era de los mensajeros y el correo electrónico, las cartas en papel parecían anacrónicas. Alexei sacó el sobre y volvió a entrar en el piso. El papel era grueso, blanco, con bordes lisos. En el anverso estaba su nombre, escrito con letra clara. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una nota. El texto era breve. «Tienes una oportunidad para arreglar las cosas. Mañana a las 8. Sin firma, sin remitente. Solo esa frase. Alexei frunció el ceño.
sosteniendo la carta entre las manos. Sus pensamientos se agitaron. ¿Quién podría haberla enviado? ¿Por qué? ¿Arreglar qué? Recordó el encuentro de ayer, el anciano de mirada tranquila. ¿Podría haber sido él? ¿Pero cómo sabía la dirección? Releyó de nuevo la carta. Le vinieron a la cabeza decenas de preguntas, pero ninguna tenía respuesta. Alexei quiso tirar la nota, pero algo se lo impidió. Una voz interior, que hacía tiempo había ignorado, parecía susurrarle: «Vete. ¿Qué tienes que perder?». A la mañana siguiente se levantó antes de lo habitual. El viejo hábito de procrastinar casi le hizo quedarse en casa. Pero la carta volvió a llamar su atención y la curiosidad le dominó. Se puso ropa limpia, se preparó y salió. En la carta figuraba la dirección, una pequeña plaza en el centro de la ciudad. Alexei llegó allí con una sensación de inquietud. En el lugar indicado en la nota estaba sentado el anciano. Iván Petrovich, como se vio después, ya le estaba esperando. Tenía exactamente el mismo aspecto que el día de su primer encuentro, con un bastón en las manos, con la misma chaqueta gris. El anciano levantó la cabeza y se encontró con su mirada. Alexei se sintió de nuevo bajo su escrutinio. El hombre se acercó, sin saber qué decir. Pero el anciano no parecía esperar palabras de él. Se limitó a saludar con la cabeza y, sin perder tiempo, entregó a Alexei un sobre. Dentro había una especie de pase con su nombre escrito. También tenía una dirección, un gran centro de oficinas en el centro de la ciudad. El anciano le explicó: «Ve allí y sabrás qué hacer a continuación». Alexei quería hacer preguntas, entender por qué estaba ocurriendo todo aquello. Pero el anciano se levantó de repente y se marchó, dejándole allí de pie con el pase en las manos. Alexei le siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y ansiedad. Era como un extraño sueño, pero el pase en sus manos era demasiado real. Cuando regresó a casa, se quedó mirando el pase durante mucho tiempo. ¿Qué clase de juego se estaba jugando con él? ¿Por qué? ¿Y por qué él? Las preguntas se multiplicaban, pero no había respuesta. Sin embargo, de una cosa estaba seguro: mañana iría a la dirección indicada. Alexei llegó al centro de oficinas a las 8 de la mañana. El edificio se alzaba sobre la ciudad como un gigante de cristal, reflejando el sol de la mañana. Se quedó en la entrada, mirando a su alrededor. Gente trajeada se apresuraba a entrar, gritando, haciendo llamadas telefónicas. Parecían inmersos en sus importantes asuntos, y Alexei se sintió fuera de lugar en medio del bullicio. El pase que había recibido del anciano reposaba cálidamente en la palma de su mano, pero no aumentaba su confianza. Respirando hondo, se acercó al guardia de la entrada. Le echó un vistazo al pase y, en silencio, le indicó el ascensor. Todo sucedió tan rápido que Alexei ni siquiera tuvo tiempo de hacer preguntas. El ascensor subió hasta el piso 27. Cuando se abrieron las puertas, frente a él había un amplio pasillo de paredes blancas brillantes y moqueta suave. Una mujer vestida con un estricto traje de negocios le esperaba al final del pasillo. Su mirada era fría y profesional. Le indicó la puerta sin ninguna explicación. Alexei entró y sintió que las palmas de las manos le empezaban a sudar de la tensión. El despacho era espacioso pero acogedor. Los grandes ventanales daban a la ciudad, y el sol proyectaba una suave luz en la habitación. Iván Petrovich estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera. Llevaba la misma chaqueta gris, solo que ahora resultaba aún más imponente sobre el lujoso interior. «Buenos días», Alexei dijo con calma, incluso con amabilidad. Alexei asintió, tratando de mantener una apariencia de calma, pero se le crispaban las entrañas. «Seguro que quieres saber por qué estás aquí», continuó Iván Petrovich. «Es muy sencillo. Quiero ofrecerte un trabajo». Las palabras surgieron de la nada. Alexei parpadeó, confundido por aquella sencillez. «¿Un trabajo? ¿Por qué a mí?». El anciano sonrió, como si hubiera previsto la pregunta. «Porque veo potencial en ti. Pero antes de explicarte los detalles, déjame hacerte una pregunta. ¿Has pensado alguna vez que tus acciones de hoy determinan tu mañana?». Alexei bajó los ojos. La pregunta le tocó la fibra sensible. Realmente estaba viviendo un día sin pensar en el futuro, y las consecuencias de ello eran cada vez más tangibles.
Iván Petrovich se levantó y se acercó a la ventana, sin dejar de hablar. Sabes, cada persona tiene la oportunidad de cambiarlo todo. A veces el destino nos pone pruebas para ver si somos dignos de esta oportunidad. Alexei sintió una ligera irritación. Todo aquello le parecía otro sermón moral. Si quieres darme una lección, ¿qué sentido tiene todo esto? Podías habérmelo dicho en la calle y no hacer un espectáculo, dijo con una nota de desafío en la voz. El anciano se volvió y le miró, pero no había ira en su mirada. Había calma y una profunda confianza. Tienes razón, podría hacerlo. Pero las palabras son solo palabras. Rara vez cambian a la gente. El verdadero cambio viene a través de la acción. Hizo una pausa, dando tiempo a Alexei para pensar. Luego volvió al escritorio y abrió la carpeta que había sobre él. Tengo una propuesta. Quiero que hagas una prueba de un mes. No será solo un trabajo. Será una oportunidad para ver la vida desde otra perspectiva. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Alexei, entrecerrando los ojos con escepticismo. Iván Petrovich sonrió. De cuidador. Estas palabras parecieron dejar sin aire a Alexei. Se quedó helado, sin dar crédito a lo que oía. ¿Hablas en serio? ¿Un cuidador? ¿Es una broma? Nada de bromas, respondió tranquilamente el anciano. Este trabajo te enseñará cómo vive la gente de la que no te habías dado cuenta antes. Te enseñará a apreciar el trabajo que suele permanecer en la sombra. Alexei quiso indignarse, lanzar algo duro, pero se contuvo. Algo en el tono de Iván Petrovich le hizo pensar. ¿Y qué recibo yo a cambio?, preguntó con cautela. Si lo haces bien, te daré una oportunidad que ni siquiera podrías imaginar. Las palabras del anciano sonaban tan seguras que Alexei no pudo evitar interesarse. Hizo una pausa, tratando de reflexionar. Por un lado, le parecía humillante. Por otro, no tenía nada que perder. De acuerdo, respondió finalmente. Estoy de acuerdo. Iván Petrovich asintió, como si supiera que Alexei diría exactamente eso. Muy bien. Entonces empezaremos mañana. Alexei salió del despacho como si acabara de firmar un contrato con el diablo. Su mente oscilaba entre la duda y la esperanza. Pero una cosa estaba clara. Tenía por delante un mes que lo cambiaría todo. Alexei estaba en la entrada del enorme edificio de la empresa, con su nuevo pase entre las manos. En su interior todo bullía de excitación y dudas. ¿Conserje? Sonaba tan humillante, tan absurdo, que aún le parecía una especie de broma extraña. Pero allí estaba él, dispuesto a pasar por cualquier cosa con tal de averiguar por qué aquel viejo estaba montando todo aquel espectáculo. Entró. Todo brillaba a su alrededor. El suelo de mármol, las mamparas de cristal, el estricto vestuario del personal, todo aquello le parecía a Alexei una realidad inalcanzable. Y ahora estaba aquí no como un igual, sino como alguien en quien nadie se fijaba. Le dieron un uniforme, un simple mono y guantes de goma. En la planta baja le recibió Víctor, el capataz. Era un hombre de unos 50 años, con un rostro severo pero honesto. No le hizo preguntas, no trató de entender por qué Alexei estaba aquí. Se limitó a darle un trapo, un cubo y una lista de tareas. El primer día fue especialmente difícil. Alexei sentía las miradas del personal cuando pasaban a su lado. Sentía que le miraban con desdén, aunque la mayoría simplemente no se fijaba en él. Apretó los dientes y se puso a trabajar. Lavar ventanas, barrer pasillos, limpiar oficinas, todo era mucho más duro de lo que había imaginado. A la hora de comer le dolían los brazos por el inusual esfuerzo físico y le ardía la espalda. Quería rendirse, pero recordó las palabras de Iván Petrovich: el verdadero cambio pasa por la acción. El primer día, Alexei se encontró con algo que nunca antes había notado. En una de las oficinas, escuchó una conversación entre dos empleados. Hablaban de él sin darse cuenta. El nuevo conserje parece bastante joven, dijo la mujer. Sí, es una pena lo del tipo, replicó el hombre. Pero un trabajo es un trabajo. Todo el mundo tiene sus dificultades. Estas palabras le dolieron. De repente se sintió ofendido consigo mismo, por cómo había llegado a esto. Pero al mismo tiempo sintió otra cosa. No se estaban riendo de él, no le estaban humillando.
Simplemente estaban constatando un hecho, y había una nota de simpatía en sus voces. A medida que pasaba el tiempo, Alexei empezó a notar que algo cambiaba en su percepción. El segundo día conoció a Natalia, una mujer de unos 40 años que trabajaba en la limpieza desde hacía 10. Era alegre y jovial, aunque su vida distaba mucho de ser ideal. Natalia me contó que estaba criando sola a 2 hijos y que por las noches trabajaba a tiempo parcial en un almacén. Se rió a recordar cómo su hijo menor le preguntó una vez: «Mamá, ¿por qué no tenemos un coche como los demás?» Su respuesta: «Porque tu madre es una auténtica superheroína». Estas palabras calaron en el alma de Alexei. Pensó en lo poco que conocía a la gente como Natalia y en cómo él mismo la había menospreciado siempre. Cada día le traía nuevos descubrimientos. Se dio cuenta de cómo los limpiadores se apoyaban unos a otros, cómo compartían tareas bromeando, cómo se alegraban de cosas tan sencillas como un almuerzo gratis en la cantina. Alexei se sentía como un extraño en este equipo, pero con el tiempo empezó a ver en ellos algo que antes le había pasado desapercibido: la dignidad oculta tras la sencillez. En la tercera semana ocurrió algo que recordaría durante mucho tiempo. Uno de los empleados de la empresa, un joven con un traje caro, derramó accidentalmente café sobre el suelo de mármol. Cuando vio a Alexei, ni siquiera pensó en disculparse. «Oye, limpia esto», dijo sin mirarlo. Alexei se quedó paralizado un segundo. Aquellas palabras eran un espejo de su propio comportamiento. Recordó cómo él mismo había mirado una vez a gente como Natalia y Víctor como aquellos que solo limpiaban. Se contuvo, cogió un trapo y limpió el suelo en silencio. El tipo se marchó sin mirarle siquiera. Alexei se levantó, miró su reflejo en la ventana. Tenía tiempo para pensar. A finales de mes, Alexei había dejado de fijarse en cómo le miraba la gente. Ya no le afectaban las miradas ni los comentarios. Se dio cuenta de que esas personas vivían sus vidas sin lugar a juicios porque estaban demasiado ocupadas haciendo algo importante, sencillo pero necesario. Cuando terminó el periodo de prueba, Alexei se sintió otra persona. Era una sensación extraña, como si viera el mundo desde un nuevo ángulo. Todo lo que antes le había parecido insignificante ahora le importaba. El trabajo de conserje no solo le hizo reflexionar, sino que rompió su orgullo, pero le dio algo más a cambio. Aprendió a respetar el trabajo que antes consideraba insignificante. Se avergonzó de cómo había tratado antes a esas personas. La mañana del último día, se paró en la calle frente al edificio y miró el reflejo del sol en las fachadas de cristal. Alexei se dio cuenta de que un mes trabajando como conserje le había cambiado más que los años de su vida anterior. Se secó el sudor de la frente y, sonriendo para sí, pensó: «Ahora lo entiendo». Alexei entró en el despacho familiar, donde Iván Petrovich ya estaba sentado a la mesa. Durante un mes de trabajo como conserje se había acostumbrado a la sencillez y la rutina, pero aquel despacho seguía causándole una impresión indeleble. Un escritorio enorme, ventanas del suelo al techo a través de las cuales se veía toda la ciudad. Ahora ya no se sentía como el joven perdido e irritable que había sido al principio de su viaje, pero seguía sin poder quitarse de encima una ligera inseguridad. Iván Petrovich le recibió con una mirada tranquila pero cálida que ya le resultaba familiar. El anciano señaló la silla de enfrente. «Bueno», Alexei comenzó, mientras se sentaba, «el mes ha terminado. Dime, ¿qué has aprendido?» Alexei vaciló. No sabía qué decir. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre todo lo que había sucedido durante ese tiempo, sobre Natalia, sobre Víctor, sobre gente en la que no había reparado antes. «Fue complicado», dijo finalmente. «¿Complicado?», preguntó Iván Petrovich, enarcando ligeramente una ceja. «Sí, pero no de la manera que yo pensaba». Alexei quería explicarse, pero no encontraba las palabras. Trabajar de vigilante no solo había cambiado su actitud hacia el trabajo, sino que le había hecho mirarse a sí mismo. Recordó el primer día, cuando apenas podía contener su rabia por la forma en que le miraba el personal y el momento en que el tipo del traje le ordenó que limpiara el café derramado. Recordó a Natalia, su optimismo y su capacidad para disfrutar de las cosas sencillas a pesar de todas las dificultades. «Sabías que sería así, ¿verdad?», preguntó mirando a Iván Petrovich. Se limitó a sonreír levemente. «Sabía que te cambiaría. Si tú lo querías,
respondió el anciano. Pero esto no es el final. Estas palabras intrigaron a Alexei. Pensó que la prueba había terminado, que el anciano solo quería darle una lección. Pero Iván Petrovich continuó. «Lo has conseguido, Alexei. Has aceptado esta prueba y has sobrevivido a ella. Pero ahora necesito saber, ¿estás listo para dar el siguiente paso?» «¿El siguiente paso?», preguntó Alexei, sintiendo que volvía la emoción. Iván Petrovich se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Miró la ciudad como si fuera algo más que edificios y calles. «¿Te has dado cuenta de cómo funciona este mundo?», comenzó. «Están los de arriba y los de abajo. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Los de arriba olvidan que dependen de los de abajo». Alexei le escuchó, sintiendo que algo profundo se desarrollaba en las palabras del anciano. La mayoría de la gente vive sin pensar en ello. Dan por sentado el trabajo de quienes les hacen la vida más cómoda. Y muy pocos se dan cuenta de que la verdadera fuerza es el respeto. Iván Petrovich se dio la vuelta y miró directamente a los ojos de Alexei. «Quiero que te conviertas en alguien que recuerde eso». Aquellas palabras sonaban como un desafío. Alexei sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Qué quieres que haga?» «Quiero que dirijas una de mis empresas», dijo Iván Petrovich con calma, como si se tratara de una propuesta muy corriente. Alexei no daba crédito a lo que oía. «¿Dirigir? Pero, ¿por qué yo?» «Ni siquiera. ¿Por qué has visto los dos lados?», le interrumpió el anciano. «Sabes lo que es estar en lo más bajo. Sabes lo que siente la gente. Y ahora tienes la oportunidad de cambiarlo». Alexei permaneció en silencio. Sus pensamientos oscilaban entre la incredulidad y la emoción. Hacía un mes no era nadie, un tipo irritado y resentido que pensaba que todo el mundo le debía un favor. Ahora le ofrecían algo con lo que ni siquiera podía soñar. «¿Seguro que puedo hacerlo?», preguntó finalmente. «No», respondió Iván Petrovich con sinceridad. «Pero estoy seguro de que lo intentarás. Y eso es la mitad del éxito». Alexei se quedó pensativo. Todo lo que había ocurrido en el último mes le parecía en cierto modo increíble. Pero al mismo tiempo sentía que ya no quería volver a su antigua vida. «De acuerdo», dijo al fin. «Lo intentaré». Iván Petrovich asintió, como si esa fuera la respuesta que había estado esperando. «Entonces, mañana empezarás. Te presentaré al equipo y entrarás en un mundo nuevo». Alexei salió de la oficina como si una puerta se hubiera cerrado tras él y una nueva se hubiera abierto ante él. Se dio cuenta de que le esperaba un camino difícil, pero ahora estaba preparado. Al día siguiente llegó a la empresa no como un vigilante, sino como una persona que tenía que tomar decisiones. Pero lo primero que hizo al entrar en el edificio fue acercarse a Natalia y Víctor. «Gracias», dijo mirándoles a los ojos. Se sorprendieron, pero le devolvieron la sonrisa. Ahora Alexei sabía que el verdadero éxito empieza por el respeto a los que te rodean. Había pasado un año. Alexei estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, en el mismo piso 27 donde una vez escuchó la propuesta que había cambiado su vida. La ciudad a sus pies vivía su bullicio habitual. Coches, peatones, las luces de la publicidad, todo esto le parecía ahora un fondo familiar. Pero en su interior, todo había cambiado. Recordaba el momento en que entró por primera vez en la oficina de la empresa, no con el uniforme de vigilante, sino con traje, sintiéndose como un extraño entre gente que antes ni siquiera se había fijado en él. Trabajando como directivo, Alexei pasó por muchas dificultades. Se dio cuenta de que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad, y los errores que cometió en la etapa inicial se convirtieron en buenas lecciones para él. Un día se encontró con una situación que le recordó quién era antes. El Departamento de Recursos Humanos recibió una queja sobre uno de los empleados que había sido grosero con la señora de la limpieza. Alexei lo citó personalmente en su despacho. El joven sentado frente a él parecía arrogante y seguro de tener razón. Alexei le miró atentamente y escuchó las excusas en silencio. No necesitaba decir nada. Una mirada le bastaba para recordar cómo había sido en el pasado. Después de aquella conversación, se había reunido personalmente con la señora de la limpieza para disculparse por lo sucedido y asegurarse de que no volverían a producirse incidentes de ese tipo. Ese momento le recordó la lección que le había dado Iván Petrovich. Los recuerdos de este anciano le acompañaron para siempre.
Alexei pensaba a menudo por qué era objeto de su experimento. Quizá fue un accidente, o quizá Iván Petrovich vio algo en él desde el principio que él mismo no notó. Con el tiempo, Alexei introdujo cambios en la empresa que le parecieron vitales. Ahora los limpiadores, técnicos y otros trabajadores, invisibles, recibían las mismas primas que el personal de oficina. Insistió en que su trabajo se reconociera al mismo nivel que los éxitos del departamento de ventas o marketing. Estas medidas no fueron reconocidas inmediatamente por los compañeros, pero con el tiempo los resultados empezaron a hablar por sí solos. La gente empezó a respetarse mutuamente, e incluso aquellos que antes habían menospreciado al personal técnico cambiaron su comportamiento. Alexei tampoco se olvidó de aquellos con los que había trabajado codo con codo cuando era conserje. Natalia se convirtió en su ayudante, y ahora sus hijos podían permitirse mucho más que antes. Víctor, el capataz, tenía un nuevo puesto en el servicio de suministros, y sus conocimientos se hicieron indispensables para la empresa. Pero no todo fue coser y cantar. Había momentos en los que Alexei dudaba, en los que los errores le hacían sentirse incompetente. Había días en los que quería rendirse y volver a su antigua vida, donde todo era más sencillo. Pero cada vez que miraba la ciudad desde su despacho, se recordaba a sí mismo por qué estaba aquí. En el terreno personal, también habían cambiado muchas cosas. Alexei se dio cuenta de que su soledad pasada era consecuencia de su propio comportamiento. Ahora, tras abrirse al mundo, encontró fuerzas para entablar nuevas relaciones. El hombre que antes pensaba que todo el mundo a su alrededor era un enemigo, ahora aprendió a ver en las personas no solo sus defectos, sino también su fuerza. Al final del día, solía quedarse en su despacho revisando viejas notas y cartas. Entre ellas había una que guardaba como recuerdo de donde había empezado todo. Una carta sin firma que había recibido hacía un año con aquella extraña frase: «Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien». A veces le parecía que debía escribir a Iván Petrovich para expresarle su gratitud por aquella lección. Pero el anciano parecía desaparecer de su vida tan repentinamente como había aparecido. Alexei había oído que Iván Petrovich se había retirado, pero nadie sabía dónde estaba ahora. Un día, Alexei recibió una noticia que puso su mundo patas arriba. Recibió una carta. Esta vez estaba firmada. Iván Petrovich escribió un breve mensaje. «Felicidades. Has hecho más de lo que esperaba. La lección ha sido aprendida. Ahora te toca enseñar a los demás». Estas palabras hicieron sonreír a Alexei. Se dio cuenta de que aquello no era el final, sino solo el principio. Ahora su tarea era transmitir esta experiencia, ayudar a otros a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Al día siguiente, reunió a su equipo para compartir con ellos una nueva idea: crear un programa de apoyo a jóvenes profesionales con problemas para encontrar trabajo. Alexei sabía lo que era estar en lo más bajo y quería dar una oportunidad a quienes estuvieran dispuestos a trabajar duro y cambiar. Al final, Alexei contempló la puesta de sol desde su despacho. La ciudad seguía viviendo su vida del mismo modo, pero ahora él la veía de otra manera. Se dio cuenta de que cada persona forma parte de un gran mecanismo, y cada uno tiene un papel que desempeñar. Lo único que hacía falta era aprender a respetarse mutuamente y apreciar hasta la labor más imperceptible. Este pensamiento le reconfortó. Alexei ya no se sentía enfadado con el mundo. En su lugar, sintió gratitud. Gratitud por las lecciones, por las reuniones, por la oportunidad de convertirse en una persona mejor. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribí qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.